Nos encontramos frente a las ruinas de Cartago, un predio que conserva los vestigios de una sorprendente historia edilicia que demuestra cómo, en ocasiones, profundas creencias religiosas sobreviven a las peores catástrofes naturales. Lo llamamos este sitio las ruinas de Cartago. Se dicen ruinas, aunque realmente se trata de un edificio que quedó a medio concluir. Son las ruinas de la parroquia de Santiago Apóstol y realmente ocupan el centro de la ciudad de Cartago. El templo es estilo neoclásico, tiene arco de medio punto, tiene falsas columnas, parecido a los templos que se edificaron en Europa en fines del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Estas ruinas se encuentran en el mismo lugar donde había sido edificada la primera parroquia que los españoles, como era la costumbre, construyeron al fundar la ciudad. De acuerdo a la tradición española, se trazaba la ciudad con una plaza central, que es la que está frente a este templo, y al lado este de esa plaza, el terreno para la iglesia. Era un pequeño ranchito de paja. Era una ciudad sumamente pobre, un pueblo sumamente pobre. A veces resulta paradójico que lo hayan llamado Costa Rica. La primera iglesia fue construida de madera y paja, pero fuertes tormentas la derribaron. La segunda fue hecha con tierra y adobe, pero tampoco pudo sobrevivir a las intensas lluvias que se dan en esta región. Con los años y con los siglos, la iglesia fue sustituida poco a poco por otras construcciones, muchas de ellas todavía de paja, y alguna vez empezaron a construir una iglesia que es la anterior a esta. Es una iglesia de cal y canto, de muros de barro con piedras, ¿verdad? En esta iglesia se desarrolló el culto y tuvo lugar todo lo que se relacionaba con el desarrollo de la iglesia. Con los años, aquella iglesia de cal y canto sufrió los embates de un terremoto en el año de 1841, que se llama el terremoto de San Antolín. Y parece ser que la iglesia no quedó demasiado deteriorada. A pesar de ello, era pequeñita y los cartagos decidieron hacer un edificio memorable. La construcción de este edificio comenzó con gran ímpetu, pero con el paso del tiempo y por lo costoso de la obra, se fue perdiendo ese entusiasmo inicial. Y por esas cosas de la vida y por la desidia y la falta de entusiasmo, se alargó mucho la construcción. Realmente, cuando el obispo Storck, hacia 1904, regañó a los cartagos y le dijo qué pasó con la parroquia, ellos retomaron la idea y una serie de personajes asumieron la responsabilidad y comenzaron a levantar las paredes de este edificio. Muy poco tiempo faltaba para inaugurar la obra, pero sucedió un hecho que no estaba en los planes de los protagonistas. Una catástrofe natural terminó con el sueño de finalizar la construcción de este gran edificio. El 4 de mayo de 1910 hubo un gran terremoto de por ahí 7 a 7.9 de la escala Richter. El terremoto dejó la ciudad completamente destruida. El edificio este colapsó un poco. Creo que podrán ver un poco las piedras movidas. El templo quedó, según algunos historiadores, muy mal. Otros dicen que no estaba tan mal y que podría haberse reedificado. Quizá por el miedo, quizá por la tristeza, quizá por la depresión que se produce con un terremoto, quizá por la sensación de que las cosas ya no iban a ser nunca más como eran, el edificio fue abandonado. La parroquia se había pasado a la iglesia de San Nicolás, que hoy día es la Catedral de Cartago, y las ruinas siguieron en su testimonio permanente de una cosa que quedó sencillamente sin concluir. En la actualidad, las ruinas de la parroquia Santiago Apóstol permanecen como testimonio del gran sueño que los habitantes de Cartago mantuvieron durante siglos, a pesar de las circunstancias adversas. El edificio aspiraba a mucho. El edificio es uno de los 3 edificios de piedra que hay en Costa Rica. Realmente es un perpetuarse en la historia. Un edificio de piedra solo lo tienen aquellos pueblos que logran en su historia permanecer. Para el Cartago
Las ruinas son símbolo de su propia realidad. Son un edificio muy elegante. No está concluido, pero son de una gran elegancia y de un gran estilo, ¿verdad? Es el mejor edificio de la ciudad, sin duda alguna. Las ruinas de Cartago permanecen como testimonio de la gran importancia económica y política que tuvo este lugar durante la época colonial. Muy cerca de las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol se encuentra la Plaza de la Basílica de los Ángeles, un lugar que fue el centro político del país antes de conseguir su independencia. Estamos en estos momentos en la Plaza de la Basílica de los Ángeles, en la ciudad de Cartago, que fue la antigua ciudad capital de Costa Rica. Funcionó como la sede de los poderes centrales políticos durante la época colonial y es un lugar cuyo asentamiento más o menos terminó de conformarse a finales del siglo XVI. En aquella época, Costa Rica no era un territorio atractivo para los españoles, ya que no contaba con yacimientos de oro ni de plata. Pese a ello, fue uno de los últimos países de América Latina en independizarse de España. La Capitanía General de Guatemala estaba dividida en secciones. Entonces podemos pensarlo como una unión de estados en ese momento que estaba conformado por lo que hoy conocemos la tradicional definición de Centroamérica. Y estaba la Diputación de León, a la que correspondía Costa Rica y Nicaragua. En Guatemala se reúne el Cabildo y declara la independencia el 15 de septiembre de 1821. Esta noticia debía viajar a caballo por toda Centroamérica y a Costa Rica llega hasta el 13 de octubre de 1821. El acta de independencia en realidad viajó de la ciudad de Guatemala a León y de León en Nicaragua hacia Cartago, que era la capital de Costa Rica. El correo debía pasar por San José y luego dirigirse hacia Cartago. Entonces es muy probable que los josefinos hayan conocido la noticia de la independencia primero que la autoridad central de la provincia que estaba en Cartago. El 1 de diciembre de 1821, Costa Rica se declaró independiente. Aunque el país no participó de una lucha armada, sí se produjo una batalla entre los liberales de San José, que planteaban mantener la autonomía, y los imperialistas de Cartago, que proponían unirse al Imperio Mexicano. Ese conflicto tuvo lugar en 1823 en Ochomogo. Entonces hay una división en Costa Rica entre los que serían los imperialistas y los republicanos. Esta gente llega a este conflicto pensando en que Iturbide los va a anexionar, cuando ya en México en esos momentos Iturbide ha caído. Finalmente los grupos que son republicanos pelean contra los grupos que son imperialistas y se da una batalla que empieza el 29 de marzo de 1823 en Ochomogo, que es una zona montañosa entre Cartago y San José. El conflicto militar se resuelve a favor de los republicanos, lo ganan los josefinos, incluso llegan a Cartago, que la encuentran desolada, la gente ha huido, y entonces se llevan las instituciones políticas para San José, y a partir de allí San José comienza como la capital de este país. La imagen de la Virgen de los Ángeles, que en el siglo XVIII contó con numerosos devotos entre los habitantes de Cartago, ocupó un lugar de protagonismo inesperado durante la batalla librada entre imperialistas y liberales.